días y bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Es un placer, es un gusto que nos acompañe para cerrar esta semana que para la mayoría de empleados públicos pues es el último día de trabajo. Van a entrar ya en vacaciones de la Semana Mayor, aunque pues la empresa privada todavía trabajará de lunes, martes y algunos hasta el día miércoles. Esperamos que usted en estos momentos tenga espacio de reflexión, espacio de compañía con su familia y también que tenga información. Y justamente por eso esta noche hemos invitado al director general de Migración y Extranjería, el licenciado Héctor Antonio Rodríguez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches, María Teresa. Es un gusto estar en su canal. Un saludo a toda la audiencia que a esta hora nos sintoniza. Desde ya les deseo unas felices vacaciones. Muy bien, bueno, como les repito, vamos a estar brindando información importante para aquellas personas que van a frontera, quienes viajan. Un poco vamos a conocer sobre el trabajo de migración, pero vamos a poner en contexto la plática con una nota de Mario Zelaya a continuación. En un esfuerzo interinstitucional, el gobierno busca agilizar el tráfico de personas, mercancías y vehículos durante el periodo de vacación de Semana Santa. Permitir que el paso sea fácil, ágil, pero seguro en estos pasos fronterizos. De tal manera que aquellas personas que quieran visitarnos especialmente puedan entrar con facilidad, pero también aquellos compatriotas que quieren ir a visitar o hacer visitas en países vecinos que también puedan hacerlo con facilidad y que el tiempo para poder pasear, para poder divertirse o para poder asistir a actos religiosos pueda ser más amplio. Las autoridades recordaron los documentos necesarios para poder salir del país, principalmente si quienes van a viajar son menores de edad. Recuerden que quienes viajan a Centroamérica, a los países del CA4, pueden hacerlo con su DUI vigente. En el caso de que lleven niños, niñas o adolescentes, deben hacerse acompañar de sus padres y ellos sí deben viajar con su respectivo pasaporte. Si no van acompañados de sus padres, deben de portar la respectiva autorización ante un notario. Mientras las aduanas terrestres serán reforzadas por el aumento en el flujo de personas durante este periodo vacacional, aunque destacan que el transporte de carga disminuye normalmente en este tiempo. Precisamente porque nuestros comerciantes, tanto al lado de Guatemala y Honduras, también entran en una época de descanso. En ese sentido, nosotros esperamos que no haya un problema de saturación de las bases de datos de aduanas. No esperamos contingencia realmente, los sistemas se han estabilizado a partir de la última situación que tuvimos. En tanto, la PNC enviará a 650 elementos como refuerzo a las diferentes zonas fronterizas, incluidas los llamados puntos ciegos. Nosotros estamos cubriendo 11 puntos fronterizos a nivel nacional. La cantidad de policías que tenemos ahí de fronteras son alrededor de 450. El plan contingencial se ha puesto en marcha desde este 16 de marzo y concluirá el próximo 28 de marzo. Bueno, todas las instituciones de gobierno, especialmente aquellas que tienen que ver con como se dice, tráfico de personas, tráfico de vehículos, obviamente se preparan con un plan contingencial para esta Semana Mayor y para todas las vacaciones en general. Director, ¿cómo está preparado realmente la Dirección de Migración y Extranjería para este periodo vacacional? Bueno, vamos a trabajar durante este periodo de vacaciones en migración para hacer más placentera su temporada de vacaciones. En primer lugar, queremos asegurarnos que usted tenga vigente y a la mano su documento de viaje. El principal documento de viaje es el pasaporte, pero también pueden viajar a Centroamérica, a Guatemala, a Honduras o a Nicaragua únicamente con su DUI. Vamos a trabajar en tiempo extraordinario en las diferentes sucursales para poder emitir pasaportes a aquellas personas que a última hora revisaron su pasaporte y ya lo tenían vencido, o no tienen pasaporte o se les ha extraviado. Vamos a trabajar el sábado
o sea, el día de mañana. Vamos a trabajar todo el día. Sábado 19 de marzo, el día de mañana inician. Cuando se habla de todo el día, director, ¿qué horario estamos hablando? Estamos hablando de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la sucursal de El Salvador del Mundo, el día de mañana. Luego el día lunes vamos a trabajar en las sucursales de Las Cascadas, Salvador del Mundo, San Miguel y Santa Ana, en horario normal que abre la sucursal. También vamos a trabajar el día martes en las sucursales de Salvador del Mundo, Cascadas, San Miguel y Santa Ana. Martes 22. El martes 22. 22 de marzo. Estaremos, ¿El lunes también o no? Solo martes. El lunes también y el Okay. martes y este sábado. Usted puede acercarse a las sucursales de emisión de pasaporte que acabo de mencionar y pues va a ser atendido por nuestro personal. También nos hemos preparado en las fronteras para poder hacer más ágil el paso. Hemos reforzado a nuestro personal con personal supernumerario, pero también hay personal administrativo que se ofrece voluntariamente a colaborarnos en esta temporada, que ya tiene mucha experiencia manejando el sistema de control migratorio en las diferentes fronteras. De tal manera que esperamos que su paso por las fronteras, si quiere salir hacia Guatemala, hacia Honduras, por las fronteras terrestres, su paso sea pues mucho más ágil. También vamos a estar trabajando en este tiempo extraordinario en el sistema de prechequeo, para que quienes viajen a través de las empresas de transporte puedan hacer las empresas su prechequeo. ¿Qué significa esto? Y a la llegada a las fronteras sea ya mucho más fácil el paso. Es un prechequeo similar al que se hace con las líneas aéreas. Es decir, desde que llegan a la estación, están dando el número de documento y todo antes de llegar al lugar. Las empresas de transporte por lo general se acercan a nuestras oficinas o nos envían vía electrónica los datos de sus pasajeros. Nosotros los prechequeamos, es decir, revisamos que no tengan ninguna restricción migratoria, revisamos si los niños, niñas y adolescentes que van a viajar y no van acompañados de sus padres tengan su respectivo permiso, ¿verdad? Es recomendable que Migración revise previamente ese permiso para asegurarse que no tengan ningún problema y a la hora de llegar, ya sea a una frontera terrestre o a un aeropuerto o incluso a un puerto, no vaya a tener problemas de salir. Eso puede estropearle el viaje de toda la familia, es decir, con un niño o con una niña que no tenga en regla sus documentos o su permiso, pudiera causarle retraso en su viaje, de tal manera que nosotros recomendamos, en primer lugar, que tenga a la mano su pasaporte, que lo tenga vigente, ya sea su pasaporte o su DUI, que en el caso de viajar niñas, niños o adolescentes tengan su pasaporte vigente y que si van acompañados de sus padres pues no hay ningún problema, pero si lo mandan con un particular, con un familiar o con uno de los padres nada más, tiene que llevar su respectivo permiso. Permiso notariado. Director, cuando en este momento, por ejemplo, nos está viendo doña Juanita de Santa Ana y dice, bueno, a mí me han invitado en este momento a viajar fuera de Centroamérica. Quiere decir que no va a bastar su DUI para viajar, necesita pasaporte. Va, por ejemplo, Costa Rica, a Costa Rica. Panamá. Ajá. Y entonces ella dice, voy a ir a migración, ¿qué documentos necesita esta persona para poder sacar su pasaporte? Bueno, si es una renovación de pasaporte, tiene que llevar el pasaporte vencido y tiene que llevar además su DUI. Ya no pedimos partida de nacimiento para quienes son mayores de edad, únicamente el DUI, su pasaporte vencido y cancelar los $25 que es el valor del pasaporte ahí mismo en las sucursales de migración. ¿Y si no tienen todavía pasaporte, que si es primera vez que lo van a sacar?
Bueno, si es primera vez, si son personas adultas, entonces únicamente con su DUI. Ya no piden tampoco ya no pedimos el acta de nacimiento. La partida de nacimiento cuando son adultos. Qué cuando maravilla. son niños, si es por primera vez, tiene que ir acompañado de sus padres y ahí sí tiene que llevar la partida de nacimiento. La partida. Pero esto es una maravilla porque ¿desde cuándo ya no tienen como requisito la partida? Desde hace más de un año que ya no tenemos el requisito de pedir la partida de nacimiento, ya que tenemos un enlace con el RNPN y ahí podemos verificar los datos. Quiero recordarles que ahora pueden pagar en las sucursales de migración el valor del pasaporte, ya que antes tenían que ir a un banco primero a cancelar y luego llegar a la sucursal. Ahora pueden hacerlo de un solo en la sucursal de migración. Y, por ejemplo, si no está muy lleno y una persona quiere hacer un viaje, digamos, del interior del país, porque va a viajar fuera de las fronteras y de los 4 países del CA4, que se supone que tenemos el DUI para viajar, ¿cuánto tiempo le significa llegar a hacer el trámite y que ya le den el pasaporte? Más o menos, ¿cuál es el promedio? Nosotros somos uno de los países que nos tardamos menos en emitir el pasaporte. El promedio es entre 30 y 40 minutos para emitir un pasaporte. Obviamente que si es un día en el que hay una cantidad enorme de salvadoreños queriendo sacar pasaporte, toda la mera hora, pudiera ser que se tarde un poco más, pero por lo general el proceso dura entre 30 y 40 minutos. Magnífico. ¿Ustedes han anunciado en algún momento la implementación de un pasaporte electrónico para tenerlo en el país? ¿Cuáles son las ventajas de tener un pasaporte electrónico? ¿Qué implica introducir este documento de viaje de este tipo, digamos ya digital? ¿Se va a dar, no se va a dar? ¿Cómo está esto? Bueno, ya lo hemos anunciado anteriormente que estamos en el proceso de licitación para la adquisición del pasaporte electrónico en El Salvador. Con la implementación del pasaporte electrónico, nosotros vamos a estar a la vanguardia en toda Centroamérica. Únicamente Panamá se nos ha adelantado con el pasaporte electrónico. Es una libreta parecida a la que tenemos en la actualidad, tiene más medidas de seguridad y además tiene un chip incorporado. Ese chip va a contener una serie de información que ahora no es posible que se pueda almacenar en la libreta que tenemos actualmente. Va a llevar más información de los padres en el caso que sean menores de edad, fotografías, las huellas digitales, ¿verdad? Y por supuesto que un pasaporte electrónico es mejor visto en cualquier parte del mundo, es decir, tiene mayores niveles de seguridad, ¿verdad? Pero tampoco no es que sea tan común. Bueno, yo no viajo quizás a aquellos países que ya se usa el pasaporte electrónico, pero no es así tan común que los países estén usando, ¿o sí? En los países desarrollados ya se utiliza el pasaporte electrónico. Hay algunos que el chip se lo incorporan en la pasta y otros que viene en la hoja de biodatos ya incorporado. Casi no se nota, pero ese chip tiene una gran cantidad de información almacenada que nos va a servir a nosotros también para, como medidas de seguridad, ¿verdad? Para poder incluso cruzar cualquier tipo de información, ¿verdad? Y darnos cuenta realmente si es la persona que tenemos enfrente quien nos está presentando el pasaporte, ya que van incorporadas ahí las huellas digitales y eso, y ahí sí no miente. Pero por ejemplo, para poder sellar cuando uno sale del país o del país que sale para que le sellen ingreso y todo eso, ¿también se hará de forma electrónica? Va a funcionar igual como funciona en la actualidad. Acordémonos que es una libreta parecida. La libreta siempre existe. Y siempre existe la libreta y siempre va a tener suficiente espacio para estampar los sellos de entrada y de salida del país. Director, ¿cómo están en este plan de contingencia ustedes
pensando trabajar con diferentes instituciones en fronteras, por ejemplo, ¿quiénes se involucran? Ahí veíamos en la nota de Mario Zelaya que va a haber Policía Nacional Civil, pero ¿qué otras medidas hay en este plan que van ustedes a realizar en fronteras? Sí, nos hemos unido una serie de instituciones coordinadas por el comisionado de fronteras, el comisionado Pozo, que fue nombrado el año pasado como comisionado presidencial para asuntos de fronteras. Hemos trabajado un plan en conjunto con la Policía Nacional Civil, con la Dirección de Aduanas e incluso con la Fuerza Armada para poder hacer más ágil el paso por las fronteras. La Dirección de Aduanas también va a reforzar su personal para poder hacer efectivo el cobro, el control de mercaderías que pasan por las fronteras. Y la Policía Nacional Civil también ha anunciado que va a reforzar a su personal, que siempre está con nosotros acompañándonos en todas las fronteras para dar seguridad, pero además también para hacer efectivo cualquier situación de delito que se cometa en las fronteras, o si hay alguien que tenga orden de captura, ¿verdad? Y al salir por la frontera se detecta en nuestro sistema, pues inmediatamente la policía actúa. Ustedes en los registros que tienen año con año, digamos, para el tema de cuántos veraneantes, o más bien cuántos turistas, cuánta migración hay en Semana Mayor, que es la Semana Santa, en agosto, que es muy propio de El Salvador por las fiestas patronales, y algunas tal vez en los meses de julio y obviamente también en diciembre. ¿Ustedes tienen una predicción de por dónde podría estar el número de personas que estén realizando viajes, que usen las fronteras? Sí, bueno, nosotros esperamos un flujo más o menos de unas 300,000 registros migratorios entre entradas y salidas por las diferentes fronteras. El año 2014 y el año 2015 se comportaron casi de manera similar. Fueron alrededor de 285,000 personas quienes circularon por las diferentes fronteras entre entradas y salidas. Y a veces, bueno, ha habido también circunstancias en donde, ¿cómo se llama? Cuando van los camiones llenos de mercadería, que tienen que pasar también cierto registro, ¿verdad? Sí. Porque está todavía el registro ya electrónico y claro, todo eso. Esto, además de que salga mercadería con personas, ¿no les complica? ¿Se organizan de una manera diferente? ¿Cómo hacen para que no se junte el tema de mercancías y de control de vehículos con el de personas? Sí, ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores que nuestras fronteras ya no son aptas para la actualidad. Siempre en todas las fronteras hay un congestionamiento sobre todo de vehículos de transporte, que son con los que trabaja sobre todo la Dirección de Aduanas. Y a pesar de que ahora es muy moderno el sistema de control que la Dirección de Aduanas tiene, pero también el flujo de vehículos y de comercio es grande por las diferentes fronteras, de tal manera que es inevitable que se acumulen una cantidad de vehículos. Claro. Y si a esto le sumamos que también turistas salen con su vehículo, entonces las fronteras, así como están diseñadas, en la actualidad ya no son funcionales. ¿Pero qué debería de cambiar? ¿Qué debería de modificarse entonces? Bueno, nosotros creemos que es necesario ya diseñar y construir nuevos puntos fronterizos, ya que creo que sale mejor hacer una nueva construcción que remodelar las que actualmente tenemos. En este momento está un proyecto que se va a construir totalmente la frontera del Amatillo, ¿verdad? Y va a ser financiada con los fondos del Fomilenio 2. Ah, muy bien. Amatillo. Amatillo por el momento. ¿Habrá otras también que estén en lista? Por el momento, la frontera del Amatillo
Y hay una frontera entre El Salvador y Guatemala que se llama Los Cocos, el Coco Jerez, que no funciona en este momento, es una especie de punto ciego. Sin embargo, tenemos un proyecto de construir ahí una frontera integrada, es decir, que en el mismo lugar esté el personal de Guatemala y el personal de El Salvador, para que ya no tengan que hacer dos paradas. En este momento tenemos la facilidad del paso ágil que funciona en la frontera de Las Chinamas y también en las fronteras de Anguiatú. Un solo control. Si el turista va saliendo de Guatemala, le realiza a Guatemala su control y automáticamente nosotros nos llega esa información en línea. Y si el turista viaja de El Salvador hacia Guatemala, nosotros hacemos el registro migratorio e inmediatamente tiene esa información Guatemala, de tal manera que no tiene que pararse para hacer doble control. ¿Y eso solamente es en Las Chinamas y Anguiatú? ¿No hay otro lugar donde se haga este tipo de control? Estamos haciendo ya las coordinaciones con Guatemala para implementarlo en el resto de fronteras con Guatemala. Y también ya tenemos pláticas con Honduras para la frontera del Poy y de la Matillo. Con Guatemala el sistema está listo. Nos afectó un poco el cambio de autoridades migratorias en Guatemala, pero ya estamos platicando con las nuevas autoridades de migración de Guatemala para que dentro de poco podamos también inaugurar el paso ágil por la frontera de San Cristóbal y la Achadura, que también nos está haciendo falta. Bueno, definitivamente que también la Dirección General de Migración, yo soy usuaria de migración de hace muchos años, por lo menos más de 25, y había mucha lentitud siempre en los trámites migratorios. Ahora ustedes han logrado agilizar, tiene que ver con que han implementado medidas electrónicas, con qué ha tenido que ver el que ahora ustedes tengan todo más ágil, y además la gente también en el trato es mucho más amable. Sí, tiene que ver con varias cosas. Una es que hemos ampliado la atención en las sucursales, hemos abierto más sucursales, sucursales más grandes que las que antes teníamos. Por ejemplo, San Miguel, acabamos de trasladarnos a un centro comercial que se llama La Plaza, a un local muy grande con suficiente parqueo. Ahí hemos mejorado el servicio, ya que antes, debido a que hay una gran demanda, se hacían tremendas colas. Ahora con la sucursal más grande hemos podido colocar más ventanillas. Además de eso, nuestro sistema electrónico ahora es más ágil, ¿verdad? Y también hemos capacitado al personal, primero para que mejoren la atención al usuario y luego para que sea más ágil el proceso de pasaporte, pero también hemos revisado los procedimientos que antes eran procedimientos muy engorrosos. Ahora lo hemos hecho, lo estamos haciendo con procedimientos mucho más sencillos, sin descuidar el tema de seguridad que tenemos que tener a la hora de emitir un pasaporte. Bueno, esas son muy buenas noticias, sobre todo para usted si está pensando viajar. Recuerde que si usted ya tiene pasaporte y no tiene que llevar la partida de nacimiento, basta que lleve su pasaporte y su DUI si es una persona adulta. Y como dice el director, si van a sacarle a la niña o al niño el pasaporte por primera vez, ahí sí hay que llevar la partida de nacimiento y obviamente la identificación de la madre y el padre. En este caso, ¿podría ser solo una persona o basta que uno de los dos adultos vaya? Debería de ir acompañado de ambos padres. Okay. Si va con la mamá, tiene que llevar un permiso del papá. Del papá. Bueno, que está autorizado para salir y viceversa. Muy bien. Bueno, vamos a hacer el primer corte y al volver vamos a continuar conversando con el director de Migración. Ya regresamos. Bueno, en este periodo vacacional va a estar trabajando Migración en algunas agencias a partir de mañana sábado en horario regular de 8 a 5, ¿verdad? A 4. De 8 a 4 de la tarde, igual lunes, igual martes, lunes 21, martes 22. Director, si alguien planea salir del país en este periodo, ¿qué es lo que no debe olvidar?
En primer lugar, su pasaporte vigente, que tenga al menos 6 meses de vigencia. 6 meses. ¿Verdad? Porque esta es una medida que se toma en la mayoría de países, ya que por lo general a uno le dan 3 meses de permiso al país que llega y con la posibilidad de renovarlo por otros 3 meses. Entonces, si alguien se está 6 meses fuera del país y su pasaporte ya tiene menos de 6 meses, va a tener dificultad para regresar. Entonces, por eso es que pedimos que el pasaporte tenga al menos 6 meses de vigencia. Como dije hace un rato, si va a viajar a Centroamérica, Guatemala, Honduras o Nicaragua, puede hacerlo con su DUI vigente. Y si va a llevar niños, tiene que asegurarse que los niños lleven su pasaporte vigente, y si no van a ir acompañados de sus padres, de llevar su permiso. Esa es la principal recomendación que nosotros hacemos. Y aclarar que no basta que vaya con la mamá y no va el papá y no lleva el permiso del papá, porque no lo dejan salir, ¿verdad? Así es. Así o es. viceversa, si va con el papá y no tiene el permiso de la mamá, tampoco lo van a dejar salir. Tampoco. Es que estamos protegiendo el interés del niño y la niña, es decir, con este tema de tráfico de personas y trata, nosotros tenemos mucho cuidado de no caer en un error que se vayan a llevar un niño robado o sin autorización de uno de los padres. Y bueno, y la vigencia del pasaporte, ya lo decía el director, porque nos están preguntando en redes sociales, que no debe ser menos de 6 meses, o sea que el pasaporte debe tener una vigencia por lo menos de 1 año, ¿verdad? Así es. Para que no haya problema. Director, en los medios de comunicación se estuvo difundiendo que la dirección que usted preside no daba la información de los viajes del expresidente Mauricio Funes. Entonces, aprovechando que usted está aquí en las cámaras de GenTV, yo quisiera que nos dijera qué realmente pasó. Bueno, miren, los movimientos migratorios es una información que se solicita de forma personal, es decir, si el interesado quiere conocer sus movimientos migratorios, llega a la Dirección de Migración, lo solicita y nosotros le certificamos sus movimientos migratorios. Tiene que ser un trámite personal, es decir, el interesado. Ahora, si una autoridad como la Fiscalía General de la República o un juez o la Policía Nacional Civil o la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia nos solicita los movimientos migratorios de un ciudadano, nosotros estamos en la obligación de proporcionarlos. Los del expresidente Funes y su familia fueron solicitados el año pasado en octubre por probidad de la Corte Suprema de Justicia y nosotros los entregamos en ese tiempo. Este año volvieron a solicitarlos de las mismas fechas que lo solicitaron el año pasado y también nosotros se lo entregamos a probidad. Aquí tengo... ¿Y a qué se deberá que los volvieron a pedir nuevamente? Si ya los habían dado, ¿por qué vuelven a pedir este año lo mismo? Pues el año pasado los habían pedido desde el 1 de enero del 2009 al 31 de mayo del 2014. Un poquito más del periodo presidencial. Este año la diferencia es que los pidieron exactamente del periodo presidencial. De junio 2009. De junio del 2009 a mayo del 2014. Y nosotros pues entregamos esa información certificada a probidad. Aquí tenemos la nota donde nos recibe probidad hace más de un mes esa información. De tal manera que no es cierto que no la hayamos entregado y no es cierto también que nosotros estemos escondiendo algún tipo de información. Estamos en la obligación de entregarla a las autoridades competentes y al interesado. Muy bien. Por eso aquí en GenTV invitamos a las personas que tienen la información oficial, para que la ciudadanía, cuando escucha otra información que no es la correcta, que no es la cierta, pues aquí usted conozca de la
viva voz del director general de Migración la información precisa. Director, en cuanto al tema de las deportaciones de salvadoreños, quisiera que habláramos un poco sobre este tema del retorno, de las deportaciones. Ha habido varias deportaciones de Estados Unidos, de salvadoreños, y también desde México hasta la fecha. Entonces, ¿cuál es la comparación que ustedes han tenido con relación, digamos, al año anterior, a este año? Si han disminuido, han aumentado las deportaciones, ¿cómo tienen ustedes este movimiento, este registro? Es uno de los temas que nos mantiene también bastante ocupados en la Dirección de Migración, ya que diariamente recibimos entre 200 y 250 connacionales procedentes de Estados Unidos y de México. Nosotros tenemos el programa Bienvenido a Casa, con el cual pues recibimos a los migrantes que son retornados de México y Estados Unidos a diario. Quienes son retornados de Estados Unidos vienen vía aérea y llegan al Aeropuerto Internacional Monseñor Romero. Ahí nosotros tenemos personal especializado y tenemos una serie de instituciones que estamos involucradas en este tema, que trabajamos en conjunto, cada quien haciendo su papel: el Ministerio de Salud, sí, la Policía Nacional Civil, el ISNA, el CONNA y por supuesto la Dirección General de Migración y Cancillería. Todos trabajamos en conjunto para recibir a nuestros compatriotas, darles una cordial bienvenida y para poder propiciarles su encuentro con su familia. Afortunadamente estamos teniendo una disminución en el número de deportados a partir del año pasado, y este año también la tendencia se mantiene, más o menos un 4.6% menos este año con relación al año pasado. Hasta el momento hemos recibido 8.829 retornos de Estados Unidos y de México, 4.159 desde Estados Unidos y 4.670 desde México, que son quienes no alcanzaron a llegar a su destino final, que era Estados Unidos. Se queda más de la mitad en México y es deportado desde ahí. Sí, México ha incrementado sus controles a partir del año pasado y ahora está deteniendo a muchos connacionales, también guatemaltecos, hondureños principalmente, y son devueltos a su respectivo país después de ser identificados por nuestros cónsules allá en México. La Cancillería pues procura que se les respeten sus derechos, claro. Son identificados y luego retornados acá a El Salvador. Ustedes en la lógica de este periodo vacacional, viene la Semana Mayor, Semana Santa, ¿ustedes pueden prever que va a haber deportaciones o en este momento se paran así, solo porque es periodo de vacación? Bueno, de Estados Unidos no van a haber deportaciones durante la semana de vacación. Sin embargo, de México sí vamos a coordinar un par de días, recibir retornados, ya que lo hacemos principalmente porque son connacionales que están desesperados por venirse, ya no les queda otra alternativa más que el regreso. Entonces vamos a propiciar su encuentro con su familia en estos días de vacación, y por eso nosotros vamos a hacer el esfuerzo de trabajar en tiempo extraordinario también en este tema y poder recibir connacionales procedentes de México. De México. Ustedes más o menos hace un mes hicieron algunas remodelaciones en la Dirección de Atención al Migrante de la colonia La Chacra. Sí. ¿Podría comentarnos en qué consistieron estas remodelaciones? ¿Quién las financia? ¿Esto es para personas que retornan?
Cuéntenos un poco sobre este proyecto. Sí, ahora tenemos un centro de atención al migrante con unas instalaciones mucho más amplias y modernas que fueron remodeladas con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos a través de USAID. El proyecto fue ejecutado y administrado por OIM, la Organización Mundial de las Migraciones, y ahora tenemos espacios adecuados en nuestro centro de atención al migrante para albergar a todas las instituciones que atendemos este tema. Vamos a tener espacio para la Policía Nacional Civil, para el ISNA, para el CONNA. Tenemos 2 clínicas que atiende el Ministerio de Salud. Tenemos clínicas psicológicas, tenemos en el lugar espacios lúdicos también para poder relajar a los niños cuando vienen, bajarles la tensión, ¿verdad? Y ahora vamos a poder también atender ahí en ese mismo centro quienes vienen retornados desde Estados Unidos vía aérea. Es decir, antes teníamos 2 centros de atención al migrante que no eran adecuados. Ahora que tenemos un centro grande y adecuado, vamos a unificar la recepción ahí. Es decir, dentro de poco quienes vengan de Estados Unidos vía aérea van a ser trasladados en cómodos autobuses hasta la chacra, y ahí vamos a hacer el mismo proceso que se hacía allá. Estamos hablando de la chacra de San Salvador. De la chacra, ¿verdad? de San Salvador, es decir, ahí es la colonia Quiñones, más conocida como la chacra. Ahí tenemos nuestro centro de atención al migrante, donde diariamente recibimos retornados, donde llega su familia a esperarlos, ¿verdad? ¿Y antes en dónde los recibían? Cuando no estaba este proyecto ya grande, remodelado, donde están todas las instituciones, ¿cómo hacían? Anteriormente, hace varios años, llegaban a la frontera La Chadura y ahí les hacíamos el control migratorio y ahí se quedaban. Es decir, cada quien se venía por sus medios o eran presas nuevamente de los coyotes y de ahí emprendían nuevamente el viaje hacia Estados Unidos, por Guatemala y México. Ahora los trasladamos en autobuses hasta la chacra y ahí se les hace todo el proceso que tenemos diseñado, la intervención de todas las instituciones, se les da alimentación a su llegada, se les regala un kit de higiene, si necesitan ducharse o cambiarse de ropa, les proporcionamos ropa, zapatos. Se les trata como gente. Se les trata como gente, como salvadoreños trabajadores, honrados, que su único pecado era no estar en Estados Unidos en situación migratoria irregular. Luego nos aseguramos que puedan comunicarse con su familia si no ha habido comunicación. Si son niños, niñas o adolescentes, el CONNA se asegura que realmente se les está entregando al familiar responsable y que este niño o niña no esté en una situación de vulnerabilidad al regresar a su comunidad. Claro. Y luego pues les facilitamos su retorno, los trasladamos hasta las terminales más cercanas y si no andan dinero para el pasaje también les proporcionamos el dinero para el pasaje. Este proceso también nos permite a nosotros captar información importante, ¿verdad? En la entrevista que le hacemos, información que nos puede servir en el futuro para poder ofrecer oportunidades, ya sea Cancillería u otra institución que están impulsando ya programas para poder reinsertar a la vida laboral a quienes retornan, ofrecer oportunidades incluso de emprendedurismo, capital semilla, para formar su propia empresa. Entonces esta información que obtenemos nos sirve para todo eso. Muy bien, bueno, pues son parte de las acciones que hace el gobierno central en manos de la Dirección General de Migración y Extranjería, porque muchas veces nuestros compatriotas pues sí, van a buscar una mejor vida, pero de manera irregular y resulta que pues no pueden lograr llegar a su destino, pero se les está haciendo esta recepción y estos
oportunidades para que después puedan trabajar. Eso es una buena noticia. Y vamos a hacer el último corte. Al volver vamos a hablar un poco sobre las proyecciones que tiene la Dirección General. Ya regresamos. Bueno, tenemos la presencia del Director General de Migración y Extranjería, el licenciado Héctor Antonio Rodríguez, y quisiéramos saber, director, dentro de los planes inmediatos más cercanos que ustedes tienen, que van a desarrollar en su institución, ¿de cuáles nos puede hablar? Principalmente decir que estamos ultimando detalles para enviar una nueva ley de migración a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? La ley de migración es de 1958, con algunas reformas que ha tenido. Ya no se adapta a nuestros tiempos. Hemos estado trabajando en elaborar una nueva ley de migración, hemos involucrado a un montón de instituciones y ya tenemos listo el anteproyecto. ¿Cuáles serían como los cambios más radicales que traería esta nueva ley? Bueno, principalmente queremos facilitar la inversión, ¿verdad? Queremos facilitar la venida de inversionistas al país, facilitar la venida de técnicos especializados, ¿verdad? Que vengan a aportarnos a El Salvador. Va encaminada también a regularizar todos aquellos hermanos centroamericanos que viven en El Salvador y que en este momento están en una situación migratoria irregular, sobre todo quienes viven cerca de los puntos fronterizos, ¿verdad? Quienes vienen a trabajar acá al país, ¿verdad? Y hoy lo hacen en una condición migratoria irregular, ¿verdad? Pero uno de los puntos importantes que contiene esta ley, y si la Asamblea Legislativa así nos la aprueba, nosotros estaríamos enviando oficiales migratorios a los diferentes consulados, principalmente en Estados Unidos, y nos estaríamos haciendo cargo de la emisión de pasaportes nosotros en Estados Unidos. Actualmente lo hace Cancillería, ¿verdad? La emisión de pasaportes en el exterior. La propuesta de la nueva ley está contemplado que Migración se haga cargo de la emisión de pasaportes en el extranjero. Esto permitiría que se descongestione el trabajo de Cancillería en los consulados, porque... Es cierto, porque no debería ser ese el trabajo de Cancillería, ¿no? La protección consular es la principal función de Cancillería en los consulados, y el tema de emisión de documentos les consume mucho tiempo, muchas energías, muchos recursos. Nosotros tenemos mucha experiencia ya en la emisión de pasaportes, claro, en el tema de seguridad que debe haber en la emisión de pasaportes, y creemos que sería un beneficio para todos nuestros compatriotas en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, que nosotros asumamos la emisión de pasaporte en el extranjero. Si la Asamblea Legislativa nos aprueba el proyecto así como se va a presentar, nosotros a partir de la entrada en vigencia de la ley estaríamos enviando oficiales de migración al exterior para hacernos cargo entonces nosotros de la emisión de pasaporte. ¿Y cuándo están pensando enviar a la Asamblea Legislativa ya este anteproyecto de nueva ley? Bueno, ya está listo el anteproyecto. Al regresar de vacaciones se las vamos a presentar al ministro de Justicia y Seguridad y a otros ministros que tienen que ver, como el canciller de la República, claro, el ministro de Hacienda, el ministro de Turismo, el ministro de Economía. Vamos a hacer una presentación a estos ministros para escuchar sus observaciones. Y después de eso, pues ya estamos listos para que el ministro de Justicia y Seguridad presente el anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa para su discusión. Sin embargo, para la Asamblea Legislativa y para los diputados que van a estudiarla,
ya no es algo nuevo, han estado teniendo contacto con este anteproyecto, han estado sus asesores también acompañándonos a nosotros en las discusiones, de tal manera que creemos que esta ley va a salir rápido, que no va... es que es lo mejor, no construir una ley con la participación de los diferentes actores para que ya cuando llegue donde tiene que llegar y formalizar la aprobación ya se conozca, ¿no? Y tenga como las observaciones de todos los actores que usted dice, ¿no? Así es. ¿Qué otros proyectos, director, tiene así a la vista para implementar en la dirección que usted tiene? Ya mencionábamos que tenemos el proyecto del pasaporte electrónico que está en licitación. Es una licitación internacional para lo cual hemos contratado al PNUD para que se haga cargo de la licitación. El PNUD es un organismo con mucho prestigio en todo el mundo, de tal manera que estamos con la confianza que ellos van a llegar a feliz término de este proyecto y de acuerdo a nuestro calendario, el pasaporte electrónico estaría saliendo a finales de este año. Si hay un atraso, pues tendría que ser el próximo año. Muy bien. Ese es uno de los proyectos principales que tenemos. Además, estamos también gestionando la instalación de un sistema de control migratorio basado en biometría. Es decir, al llegar usted a la ventanilla, presenta su pasaporte, pero además le van a tomar las huellas. Es posible que también el sistema le capte su rostro, una fotografía, y usted va a quedar registrado y la próxima vez que pase ya va a bastar con que ponga uno de los dedos para que el sistema lo identifique y sea mucho más ágil y seguro su registro migratorio en nuestras fronteras y en el aeropuerto. ¡Qué maravilla! Sería genial que no solo llegara a meter la mano o pusiera a la vista, ¿no? Y que hubiera ese control. ¿Y eso más o menos cuándo podría estar? ¿Ahorita está en pleno proyecto? Sí, estamos en la elaboración del proyecto, pero nosotros esperamos que la implementación no pase de este año. Es una meta nuestra tener el sistema de control migratorio biométrico antes que este año termine. Y en cuanto a, por ejemplo, el tema regional, de cómo ustedes, como ya decía que la nueva ley lo que pretende también es facilitar la inversión y todo, ustedes tienen reuniones, tienen acuerdos regionales para que también sea mucho más ágil toda esta tramitología en términos de la gente que viene a invertir o que quiere también llevar negocio fuera. Claro, nosotros tenemos una coordinación entre las direcciones de migración de Centroamérica, ¿verdad? Somos miembros de la OCAM y cada vez que nos reunimos pues discutimos diferentes proyectos que nos van a ayudar a hacer mucho más fácil el paso de personas, pero así también la venida de inversionistas al país y a la región. Uno de los acuerdos a los que hemos llegado con Guatemala, ya lo implementamos en su primera etapa, que es el paso ágil, ¿verdad? Del cual ya hablamos, y vamos a terminar de implementarlo en las fronteras que hace falta. De hecho, la venida de cubanos que recientemente hemos tenido a El Salvador, bastante, ¿verdad? Sí, nos ha ayudado a acercarnos más con las autoridades de migración de Centroamérica. Hemos hecho una coordinación para ese trabajo que, por cierto, ya concluyó, ¿verdad? Ya no van a venir cubanos en tránsito a El Salvador para después salir por Guatemala y México para Estados Unidos, así como estaba establecido. El acuerdo ya se terminó, ya salieron todos los cubanos de Costa Rica, pero esa coordinación que tuvimos nos ha acercado más, ¿verdad? Claro. Y ahora tenemos una mejor comunicación con todos los países de Centroamérica. Muy bien, siempre no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Así es. Como dice el dicho. Bueno, director, se nos terminó el tiempo, agradecemos mucho su presencia aquí en Gente Ve. Muchísimas gracias por invitarme y una feliz vacación para todos los salvadoreños y salvadoreñas.
Muy bien, agradecemos a usted su sintonía y bueno, ya recordaron los requisitos que hay para sacar papeles. Sábado, lunes y martes próximo va a estar funcionando la migración en tiempo extraordinario para que usted pueda tener sus papeles en regla y a tiempo. Así que agradecemos mucho su sintonía y los esperamos el lunes en una nueva entrevista a las 7 de la noche y por supuesto esta misma entrevista a las 7 de la mañana. Que tenga buen fin de semana.